Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de cierre angular primario agudo y las indicaciones para una iridotomía periférica láser. Entonces, un momento que no me cambia la... Ya. Vamos a hablar acerca de la definición de cierre angular, de la clasificación, la epidemiología, algunos factores de riesgo, su fisiopatogenia, cómo realizar el diagnóstico y el tratamiento y acerca de algunas indicaciones de IPL. ¿Se está escuchando? Sí, Andrés, se Sí, escucha. se escucha muy Se bien. escucha bien. Tranquila. Vale, gracias. Entonces, en cuanto al cierre angular primario agudo, tenemos que es una urgencia ocular. Entonces, pues, se da por la posición del iris periférico sobre la malla trabecular, lo cual induce un rápido incremento de la presión intraocular y pues produce como tal la clínica. Pues aquí es importante un tratamiento oportuno para evitar el aumento de la presión intraocular, que también pues afecte el nervio óptico y ya causando posteriormente un glaucoma como tal. Entonces, en la clasificación teníamos una previa en 2002 dada por Foster, en la cual se utilizaba un valor de 270 grados para el contacto irido trabecular. Esta es la clasificación dada por la Academia Americana en el 2016, en la cual tenemos tres subtipos que son la sospecha de cierre angular primario, el cierre angular primario como tal y ya un glaucoma de primario de ángulo cerrado. Entonces aquí vamos a evaluar tres características que son el contacto iridotrabecular en más de 180 grados, la elevación de la presión intraocular y sinequias anteriores periféricas y el daño como tal al nervio óptico o una neuropatía. Entonces, en la sospecha del cierre angular primario, tenemos solamente que va a estar presente el contacto iridotrabecular que sea mayor de 180 grados. Ya en un cierre angular primario, además de esto, vamos a tener una elevación de la presión intraocular o sinequias anteriores, y ya para un glaucoma como tal de primario de ángulo cerrado se va a presentar las características previas asociado a un daño como tal del nervio óptico. Entonces, en cuanto a la epidemiología, tenemos 25 millones de personas en el mundo que cursan con glaucoma primario de ángulo cerrado. Se estima que para el 2040 van a ser 5.3 millones de ciegos por causa de este. El glaucoma primario de ángulo cerrado representa el 25% de todos los glaucomas y es el que mayor riesgo de ceguera produce. En cuanto a su prevalencia, el cierre angular primario, pues de acuerdo a su ubicación, vamos a tener que esta varía en un 5%, tenemos en la población inuit en Groenlandia, el 1.4% va a ser en personas asiáticas y el 0.1% en europeos. En el 75% de los casos afecta a mujeres. Tenemos que unos factores de riesgo sociodemográficos, que está el antecedente familiar, una edad mayor o igual a 60 años, que sea un paciente de género femenino, que tenga descendencia asiática, la midriasis farmacológica, y vamos a tener aquí en cuenta unos fármacos que pueden inducir cierre angular, que son los broncodilatadores como el salbutamol, el ipratropio, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, algunos antidepresivos tricíclicos, antigripales y antiepilépticos como el topiramato. Entonces vamos a tener en cuenta unos factores de riesgo oculares en los cuales vamos a poder encontrar que se presenta una cámara anterior menos profunda, que va a haber un mayor espesor del cristalino, va a haber una localización más anterior del cristalino, se puede presentar pues con una córnea pequeña, el iris en meseta, una curvatura corneal empinada, puede haber también una longitud axial corta y pues digamos característicamente también un paciente con hipermetropía. En causas genéticas o ambientales podemos encontrar también alteraciones a nivel del cromosoma 8q que pueden pues, desarrollar como tal la fisiopatogenia. Entonces, en cuanto a la historia natural, en este estudio pues vamos a ver
que se han realizado, además de varios estudios para poder diferenciar la progresión. En este caso se hizo un seguimiento a 5 años, en el que, como se ve en la gráfica de arriba, se evaluó la progresión de sospecha de cierre angular primario a cierre angular primario. En el caso de arriba se examinaron 50 pacientes, de los cuales se obtuvo un 22% para esta progresión. En la gráfica de abajo vamos a ver que de 28 pacientes examinados, el 28% progresó de cierre angular primario a glaucoma primario de ángulo cerrado. Dentro de los mecanismos de cierre angular, vamos a ver cómo lo podemos observar en estas imágenes de OCT, que puede ser con un bloqueo pupilar o sin bloqueo pupilar, como en el iris plató, en un desplazamiento del cristalino y en el lens ball. Y el 20 a 40% de los ángulos permanecen cerrados, incluso después de haberles realizado una iridotomía periférica. Entonces, con bloqueo pupilar, vamos a tener que, pues este va a ser la causa más frecuente de un cierre angular primario en el 75% de los casos. Como lo vemos en la imagen de la derecha, en el numeral A va a haber un aumento en el bloqueo fisiológico de la pupila. En la B podemos ver la dilatación pupilar, que hace que el iris haga un contacto con el cristalino, a lo que se le denomina aposición, y esto va a aumentar la presión en la cápsula posterior, causa un abombamiento anterior del iris periférico, y ya en la última imagen vamos a observar cómo en la malla trabecular se obstruye por el iris periférico, y esto pues ya va a tener como consecuencia el aumento de la presión intraocular. Dentro de otro mecanismo están las fuerzas retrolenticulares. Aquí vamos a ver la teoría de la expansión coroidea, en donde pues esta va a contribuir como tal a la fisiopatología del cierre angular y va a generar unos cambios significativos a nivel del segmento anterior, como alteraciones del iris y cristalino, que producen un incremento de la resistencia del paso del humor acuoso a través del canal, y esto va a intensificar el bloqueo pupilar. Y estos cambios en el volumen coroideo pues van a ser inducidos por el glaucoma primario de ángulo cerrado. Dentro de otro mecanismo es el inducido por el iris, que se va a presentar en un 7.8% de los casos. Aquí pues el iris periférico es la causa de aposición iridotrabecular. Puede producirse por inserción anterior del iris en el espolón escleral, por un engrosamiento del iris periférico que al dilatarse se enrolla sobre la malla trabecular, y esto produce un desplazamiento anterior de los procesos ciliares hacia adelante y pues por lo tanto un iris en meseta. Entonces aquí vamos a tener dos variantes, que son la configuración del iris plató y el síndrome de iris plató. En la configuración del iris plató vamos a tener que es cualquier contacto iridotrabecular que sea persistente a pesar de tener una iridotomía periférica láser permeable. Aquí vamos a tener una cámara anterior amplia en el centro y un ángulo muy estrecho o cerrado a la gonioscopía. Y ya el síndrome de iris plató como tal es un cierre angular inducido por la dilatación pupilar, que va a tener aumento de la presión intraocular pese a una IPL permeable. Aquí vamos a tener la formación pues para la evaluación del ángulo de la doble jiba, que es una que se forma a nivel de la raíz del iris por desplazamiento ciliar, y la otra es la que se va a poner en contacto con la superficie del cristalino, que vamos a verlo acá en la imagen E, en esta imagen de OCT, que sería esta una y esta la otra. Y esta es característica más no patognomónica del iris plató. En cuanto al mecanismo inducido por el cristalino, vamos a ver que aquí se puede presentar un aumento de diámetro anteroposterior, va a haber un aumento de grosor de cristalino con la edad, y la bóveda cristaliniana, que pues lo que hace referencia al lens ball, que es el mejor parámetro cristaliniano para fines de detección. Entonces, ¿cómo podemos evaluar esta? Se va a trazar una línea horizontal de espolón a espolón y la distancia perpendicular desde el polo anterior del cristalino a ese punto medio es lo que vamos a denominar el lens ball. Esto, si es mayor del 30%, entonces vamos a tener que se va a producir un efecto facomórfico. Entonces, ya para hacer el diagnóstico como tal, podemos hacer uso de una correcta anamnesis, donde vamos a indagar acerca de las características
sociodemográficas del paciente, los antecedentes heredofamiliares, el consumo de medicamentos, el uso pues, de midriasis farmacológica. Dentro de la exploración, pues vamos a evaluar la refracción, hacer una buena biomicroscopía, la evaluación de la presión intraocular y hacer una adecuada gonioscopía, porque según estudios, incluso en el 50%, incluyendo aún glaucomatólogos, se hace incluso iridotomías periféricas profilácticas sin haber realizado una gonioscopía previa. Entonces, para que tengamos esto presente, que pues digamos que es el gol estándar para la evaluación de un ángulo cerrado, un ángulo estrecho. Dentro de los paraclínicos, como ayudas diagnósticas, podemos encontrar la VM, el OCT de segmento anterior y una ecografía. Dentro de los síntomas, entonces vamos a presentar, el paciente va a referir cefalea, dolor periocular, puede presentar halos de colores, visión borrosa, puede referir náuseas o emesis. Ya en cuanto a los signos a la hora de la evaluación, vamos a encontrar una inyección ciliar que puede presentar edema corneal, va a tener elevación de la presión intraocular y tenemos un hallazgo que es el glaucoflecken que ya se ve después de un episodio agudo, que es la imagen que vemos aquí arriba a la izquierda en los signos, que es una opacidad subcapsular anterior del cristalino que se produce por isquemia de las fibras anteriores del cristalino. Entonces, para hacer una evaluación del ángulo, pues digamos que hay varias técnicas, una de las cuales es el Van Herik, que esta tiene pues baja sensibilidad para la evaluación del ángulo, entonces pues no se debe realizar de la manera rutinaria, pero pues nos puede dar una idea acerca de cómo está ese ángulo. Dentro de la gonioscopía vamos a evaluar las estructuras que hacen parte del ángulo camerular, que son la línea de Schwall, como lo vemos en la imagen, la malla trabecular, el canal de Schlemm, el espolón escleral y la raíz del cuerpo ciliar. Entonces, aquí vamos a ver la clasificación de Schaffer, que tiene una gradación de 4, donde 0 pues, es un ángulo cerrado y el 4 pues, ya es un ángulo abierto. La clasificación de Spaeth, pues aquí nos permite evaluar la posición de la inserción del iris, el enfoque angular y la curvatura del iris periférico, pero por su complejidad pues no se utiliza de rutina. Ya en cuanto al tratamiento, pues vamos a iniciar con un tratamiento médico en el que se buscan como 4 pilares. En primera instancia, una reducción del humor acuoso. Para esto se puede hacer uso de la acetazolamida, que se puede dar de manera endovenosa o por vía oral, viene por tabletas de 250 miligramos. Se aconseja pues 500 miligramos vía oral en el momento y después se puede continuar una tableta cada 6 horas. Este va a tener su pico máximo a las 2 horas. Tiene como reacciones adversas que es poco frecuente, un riesgo de acidosis metabólica. En cuanto a los betabloqueadores como el timolol, pues es el pilar del manejo tópico hipotensor. Tiene un efecto en 20 a 30 minutos y dentro de las contraindicaciones pues no se debe utilizar en pacientes con cardiopatía o con enfermedad pulmonar. Ya para la deshidratación del cuerpo vítreo vamos a tener agentes hiperosmóticos como la glicerina oral, que su pico de acción va a ser de 60 a 90 minutos, tiene una duración aproximada del efecto de 5 horas y se metaboliza azúcar, entonces pues no es indicada en pacientes diabéticos. Se puede dar en una dosis de 1 a 1.5 gramos por kilo vía oral y se debe pasar durante 30 minutos, pues debe ser pues se debe tomar despacio para evitar que produzca náuseas o emesis. Otro agente que podemos utilizar es el manitol, que se da en una dosis de 1 a 2 gramos por kilo endovenoso, y pues se debe utilizar si no se tolera la vía oral. Tiene un inicio de acción a los 30 minutos, su duración de efecto son 6 horas, y tiene como efectos secundarios la cefalea, las náuseas, vómito, confusión mental, y está contraindicado en pacientes con enfermedad renal severa, con un edema pulmonar o que tengan una deshidratación marcada. Ya para la constricción pupilar se va a hacer uso de la pilocarpina, que se puede dar de 2 a 3 veces en 1 hora, cada 15 minutos. Esta lo que va a hacer es aumentar el drenaje del humor acuoso, haciendo que disminuya la presión intraocular
Y también va a estirar el iris cuando se hace pues el uso para una preparación, para un procedimiento láser. No es útil si el iris está isquémico, entonces no se recomienda aplicarla cuando la presión intraocular está mayor a 40 y no usar si no se sabe pues el contexto del paciente, porque si por ejemplo es un paciente que tiene un efecto facomórfico, este se puede agravar por congestión del cuerpo ciliar y que este pues desplaza el cristalino hacia adelante. En cuanto a la reducción de la inflamación, pues podemos hacer uso de esteroides como la prednisolona al 1%, que se puede instilar pues cada 5 minutos y luego pasar a una dosis cada 6 horas. Entonces acá tenemos pues el tratamiento médico. Ya para el tratamiento quirúrgico, dentro de las Andrea, posibilidades, ¿sí, Doc? en el tratamiento médico cabe también los inhibidores de anhidrasa carbónica tópica, los alfa-2 agonistas, o sea, ante el ataque agudo de glaucoma, que es como el símil al infarto de miocardio en los pacientes en medicina interna, tenemos que bajar como podamos la presión, entonces no solamente el timolol, sino lo Los que tengamos, otros hipotensores. sí, sí, porque necesitamos bajar la presión a como del lugar. Inclusive hay, inicialmente se hablaba que los inhibidores de anhidrasa carbónica no se debían usar y ya algunos estudios que lo respaldan para aprovechar su efecto inmediato, su potencia y también en la fase aguda pues, se puedan utilizar en algunos casos. Sigue. Listo. Entonces, como tratamiento quirúrgico, pues digamos que dentro de las posibilidades tenemos la iridotomía láser periférica, la iridectomía quirúrgica, iridoplastia láser argón periférica, la extracción del cristalino, se puede hacer una trabeculectomía, la paracentesis de cámara anterior y una goniosinequiolisis. Pero pues en esta ya es cuando tenemos sinequias pues marcadas, pues más de 3 cuadrantes. Entonces, hay dos flujogramas. En primera instancia tenemos la europea, la guía europea para el manejo de capa. Entonces, ellos nos hablan primero de hacer uso de los procedimientos médicos para disminuir la producción del humor acuoso, pues como ya habíamos mencionado, el tratamiento tópico con betabloqueantes o alfa-2 agonistas, tratamiento sistémico ya sea endovenoso o por vía oral, con acetazolamida, manitol. Después, para reapertura del ángulo, ellos pues indican farmacológicamente pilocarpina y hacer de manera mecánica indentación corneal con el lente de 4 espejos y considerar paracentesis en una córnea clara. Y ya para reducción de la inflamación, esteroides tópicos. Ya posterior a esto se puede realizar un procedimiento láser o quirúrgico para romper el bloqueo pupilar y para pues de esa manera reabrir el ángulo. Dentro de los procedimientos iridianos se pueden tener unos con córnea transparente, entonces aquí se puede hacer la iridotomía o iridectomía, pues dependiendo de la disponibilidad. Y cuando la córnea está turbia, se puede intentar administración de glicerina tópica al 10%. Esto nos va a permitir aclarar la visión de las estructuras, porque pues lo que hace es deshidratación del vitrio y salida de líquido pues de la córnea, y entonces por lo tanto nos va a permitir realizar iridectomía. Y ya también pues la extracción del cristalino, y aquí pues indican una iridotomía profiláctica en el ojo contralateral. Ya en este flujograma de la Academia Americana, entonces vamos a encontrar que igual inician con terapia médica, si hay visualización clara, entonces pues mirar cuál es la causa, si es que la hay, de un cierre angular secundario, entonces evaluar si tiene tumores, si hay pues alguna causa secundaria que pueda producir pues este cierre angular, se debe tratar la patología y pues el manejo indicado para tal. Si ya se define que el mecanismo pues es un cierre primario angular agudo, entonces vamos a realizar una iridotomía láser pronta. Si esta es ineficiosa, entonces se debe hacer una iridoplastia periférica láser o una paracentesis. Si tampoco, pues si no es posible lograr el objetivo con esta, entonces pasaríamos a una iridectomía incisional o cirugía de catarata,
También muestran pues que se puede hacer uso de goniosifilisis o trabeculectomía. Y ya cuando hay una iridotomía patente, entonces pues simplemente hay que tener un adecuado seguimiento en donde pues se debe controlar la presión intraocular con la gonioscopía pues, y el adecuado seguimiento médico. Entonces aquí ya vamos a hablar acerca de la iridotomía periférica láser como Andrea, tal. ¿Sí, Doc? yo quisiera agregar antes de entrar a iridotomía periférica, porque ese es el principal motivo de la charla. Sí. A propósito de este tema lo ha presentado Jonathan y presentó una muy buena charla, y yo no quería replicar eso con la charla de hoy, sino que insistir en la parte de iridotomía periférica que va a entrar Andrea. Pero antes de eso, lo que quiero insistir es que en el paciente que se llega con el cierre angular primario, eh, se debe identificar muy bien si el paciente tiene bloqueo pupilar o no tiene bloqueo pupilar, porque si tiene bloqueo pupilar, la aplicación de pilocarpina le agrava el bloqueo. Y eso se debe sospechar en la clínica con el iris bebé, o bien el iris, como lo describió Andrea, y en la presencia de un cristalino cataratoso, ¿no? Que puede ser que es lo más frecuente que produce bloqueo pupilar. Si es un paciente relativamente joven, 40 o 50 años, y no tiene una catarata, probablemente no tenga un bloqueo pupilar, y sí le va a servir la pilocarpina. Si tiene una catarata densa, el paciente le ponemos pilocarpina y no va a romper, se le va a agravar su bloqueo. Quería insistir en eso, en la parte de tratamiento con pilocarpina. Y ahora sí, sigue, Andrés. Bueno, en cuanto a la iridotomía, entonces pues tenemos que es el procedimiento más común para el cierre angular, siendo el más frecuente realizado con láser jack. En los Estados Unidos se realizan casi 50.000 procedimientos de IPL por año. En el Reino Unido tenemos que el CAPA ocurre en 4 casos por cada 100.000 habitantes por año, entonces tenemos alrededor de 1.250 casos por año. Y entre el 2014 a 2015 se realizaron 10.284 iridotomías con láser. Entre los sospechosos de cierre angular primario, solo aquellos con alto riesgo son los que deben considerarse, según este estudio de Kumar, para realización de IPL. Entonces aquí vamos a tener una diferenciación en cuanto al láser jack y el argón. El láser jack produce fotodisrupción, tiene una mayor disponibilidad y facilidad. En este pues se requiere o se usa menos energía y tiene un menor porcentaje de cierre secundario pues después de una iridotomía. Y en el argón vamos a ver que produce fotocoagulación, crea una iridotomía a través de un efecto térmico, porque este tiene más que ver en cuanto a la pigmentación, entonces se absorben pues en los tejidos pigmentados y aquí con eso se pueden realizar unas iridotomías de mayor tamaño. Nos permite aliviar el bloqueo pupilar y puede prevenir o retrasar la formación de sinequias anteriores, provoca un ensanchamiento significativo del ángulo y un aplanamiento del iris. Cualquier ojo que haya sufrido un cierre angular primario agudo debe recibir IPL, así también como el ojo contralateral. Según Prum, en este estudio, la IPL aumenta la profundidad y el volumen de la cámara anterior en un 15 a 25% e incrementa el ángulo iridotrabecular en un 20%. Sin embargo, refiere que un quinto de los pacientes quedan con un ángulo estrecho residual, a pesar pues, de haber realizado la IPL después de esta. Entonces, como indicaciones, nos mencionan el cierre angular agudo, un pues, tratamiento para el ojo contralateral, si ya ha tenido cierre angular primario, un glaucoma primario de ángulo cerrado o un CAPA, que tenga historia familiar de glaucoma, que el paciente tenga necesidad de realización continua de exámenes bajo dilatación, que tenga pues, la necesidad de uso de fármacos que provoquen dilatación, que tenga síntomas de cierre angular intermitente y que tenga un pobre seguimiento o que tenga pues, un difícil acceso a los servicios de la salud. Y también pues aquí nos indican que de acuerdo al juicio clínico del oftalmólogo. Entonces, de acuerdo pues al mecanismo de bloqueo, aquí pues en esta imagen vamos a observar un cierre angular en la imagen de la izquierda. Y aquí pues ya se realizó el láser, la iridotomía, por lo tanto, como en esta gráfica, pues ya nos permite hacer una apertura del ángulo y por lo tanto paso pues del humor acuoso
de cámara anterior a posterior. Aquí vamos a ver cómo lucen las iridotomías periféricas láser ya después de su realización en el paciente. Dentro de las complicaciones que se pueden presentar después de una IPL, tenemos un pico de presión intraocular que se presenta en un 2 a 64% de los casos. Puede haber disfotopsias en 2% cuando se hace una IPL a nivel temporal versus un 11% cuando se hace de manera superior. Puede haber sangrado en el 3 a 41% de los casos que se produce mayor en una IPL superior. Ese sangrado también hablaban que se puede hacer instilación de brimonidina 5 minutos antes del procedimiento pues para evitar este sangrado. Puede haber progresión de catarata de 39% versus un 23% en un estudio que se realizó pues, con seguimiento a 6 años de incidencia de enfermedad ocular en la población de Chennai. Entonces, la pérdida de células endoteliales, aquí dice que es similar en los que presentaron IPL como en el control en el que no se le realizó, en un estudio prospectivo que se realizó en 3 años. Entonces, vamos a tener dentro de las contraindicaciones dificultad para su realización cuando hay un edema corneal significativo, cuando el tejido iridiano es grueso y cuando hay una pupila dilatada. Riesgo de complicaciones como cámaras anteriores muy planas o que sean poco profundas, inflamación significativa como un proceso de uveitis y pues en los pacientes que sean poco colaboradores. Para una preparación para el procedimiento como tal de la iridotomía periférica, entonces en una primera instancia se va a aplicar pilocarpina de 2 al 4%. Si hay edema corneal, pues como ya les había mencionado, se puede utilizar glicerina al 10%, acetazolamida, se puede utilizar mannitol endovenoso o agentes hiperosmóticos para poder lograr pues una mejor visualización de las estructuras. Se puede hacer uso de medicamentos hipotensores 1 hora antes e inmediatamente después del procedimiento. Se debe hacer instilación de anestesia tópica, después se coloca el lente de iridotomía, se hace el enfoque sobre el iris y pues la posición de la iridotomía. Este agujero debe crearse en la periferia del iris, teniendo como objetivo una cripta o un área de adelgazamiento. Entonces aquí vamos a tener unos parámetros en cuanto a la iridotomía láser argón, que pues también como les había mencionado depende de la pigmentación del iris. Entonces vamos a tener unos parámetros diferentes para un iris pues claro o ya para un iris oscuro, en el que vamos a mirar pues el tamaño del spot, la exposición del tiempo y el poder que pues que se debe pues aumentar o se debe parametrizar de acuerdo al iris que presente el paciente. En cuanto a la iridotomía de láser jack, entonces vamos a ver que el poder que se utiliza es de 1 a 6 milijoules. El spot se puede hacer de 50 a 70 micras. El número de disparos puede ser de 1 a 3. Digamos que en el argón se requiere más disparos porque, pues, para poder hacer entrada al iris como tal. Aquí ya se puede hacer pues, de manera directa y pues requiere menor cantidad de energía para poder crear la iridotomía. El tratamiento posterior al procedimiento, pues se debe hacer uso de esteroide por 4 a 7 días, se debe indicar hipotensor tópico, se debe tomar la presión intraocular a los 30 minutos, a las 2 horas después del procedimiento y se debe evaluar la profundidad de la cámara anterior. Ya una semana más tarde se debe confirmar la apertura del ángulo. Si esta pues es incierta, se debe verificar con gonioscopía. Podemos hacer una VM, un ST de segmento anterior o también pues repetir la iridotomía en el caso de ser necesario. En este estudio nos van a mostrar la progresión pues de la enfermedad sin IPL y con IPL. Vamos a tener en el gráfico de arriba una tasa de progresión para un estudio que se realizó en India con un seguimiento de 5 años de sospecha de cierre angular primario. El 22% progresó a cierre angular primario. En el segundo estudio en India, también en seguimiento de 5 años, el 37% de los cierres angulares primarios progresaron a un glaucoma primario de ángulo cerrado. Ya la tasa de progresión con IPL, entonces vamos a tener que en India, en un seguimiento de 1 a 4 años,
de sospecha de cierre angular primario, no hubo progresión a cierre angular primario ni tampoco a glaucoma primario de ángulo cerrado. En este estudio de 2 años que se hizo en India, se obtuvo que de sospecha de cierre angular primario, el 29% progresó a cierre angular primario. En Vietnam, en un seguimiento de 12 años, el 22% de las sospechas de cierre angular primario progresaron a cierre angular primario. Y en el otro estudio, el 4% de sospecha de cierre angular primario progresó a glaucoma primario de ángulo cerrado en 12 años. Tenemos aquí un estudio que se realizó en China. Es un estudio que es prospectivo. Se tomó como una muestra a 889 pacientes con sospecha de cierre angular primario, en el que solamente un ojo fue tratado. Entonces acá lo que se buscaba, pues con un seguimiento de 72 meses, era comparar la tasa de progresión para cierre angular primario. Esta tasa de desarrollo fue de 1% por año. Hubo una reducción de riesgo de desarrollo del 47% con realización de iridoctomía periférica láser. Se obtuvo un beneficio en reducción de ataques agudos y se obtuvo que el número necesario a tratar son 44 pacientes para evitar un caso de cierre angular primario. Entonces, pues ellos no recomiendan la realización pues generalizada de IPL en pacientes con sospecha de cierre angular. La recomendación generalizada es que si tiene sospecha de cierre angular primario, si hace la iridotomía periférica. Si tiene un ángulo estrecho, en donde no hay contacto iridotrabecular demostrado en al menos 180 grados, ahí sí no se hace la iridotomía periférica. Pero como lo dijiste al principio en la clasificación, si tiene sospecha de cierre angular primario, está indicada la iridotomía periférica láser. Si no ángulo estrecho, sin signos de contacto iridotrabecular, se puede y se debe observar al paciente. Listo. En este otro estudio de Bhaskaran, que evaluaron el cierre angular residual un año después de IPL, a pesar de que la literatura pues reporta una incidencia de 19.4% a 23.9%, en este estudio se obtuvo una alta incidencia del 81.8% de cierre angular residual en pacientes con sospecha de cierre angular primario tratados con iridotomía. Entonces, pues aquí, digamos que, como lo vemos en la imagen, acá arriba podemos observar que pues se hizo la apertura del ángulo de la cámara anterior después de la IPL, pero ya en la imagen de abajo vemos que nuevamente pues hubo un cierre angular residual al año después de la realización de la iridotomía. Y pues también esto está relacionado con cámaras anteriores estrechas. Acá en este estudio que hizo Harry, vamos a ver que es un estudio prospectivo comparativo de IPL frente a FACO en el cierre angular primario, donde se evaluaron 47 ojos, de los cuales 75% eran mujeres, y la PIO fue estadísticamente significativa al mes, la baja de esta, y a los 3 meses de la FACO. En cambio, no hubo diferencias en cuanto a la PIO basal, y con IPL pues solamente se consiguió un descenso significativo, pero a los 3 meses. Entonces, acá se concluyó que la FACO pues demostró ser una técnica más efectiva que la IPL para conseguir resultados anatómicos en pacientes con catarata, como la profundidad de la cámara anterior, el volumen de la cámara anterior y pues un ángulo iridocorneal abierto. En este estudio de Eagle, que es un ensayo multicéntrico, comparativo, aleatorizado, controlado, se evaluó pues la efectividad de la extracción del cristalino temprano para el tratamiento de glaucoma primario de ángulo cerrado. Entonces se tomó una muestra de 419 pacientes, a los cuales a 208 se les realizó facoemulsificación y se realizaron 211 iridotomías. Entonces acá el tratamiento inicial con FACO fue superior a la iridotomía con medicamentos. Se consiguieron unas PIOs menores con la facoemulsificación. Hubo menor necesidad de cirugías de glaucomas secundarias, pero pues sí hubo un mayor costo inicial con la FACO.
Y aquí pues nos recomiendan que esta puede ser considerada como tratamiento inicial del cierre angular primario y el glaucoma primario de ángulo cerrado, pero con presiones altas. En cuanto a la iridoplastia, pues aquí mencionan la inducción de contracción del estroma iridiano para retraer la raíz del iris del ángulo. Esta más que todo su indicación es para un iris en meseta o iris plató. Entonces, pues se tiene que, es una alternativa a la iridotomía. Permite la apertura del ángulo en zonas donde no hay sinequias anteriores y pues muestran estudios prospectivos con altas tasas de éxito y se muestra como un tratamiento alternativo a los hipotensores en el manejo inicial. Otro que se puede utilizar... Pero la ¿Perdón? iridoplastia, sí han salido estudios que han sugerido reemplazar la iridotomía por la iridoplastia, pero no hay seguimientos a largo plazo ni estudios, o sea, no hay estudios serios que lo apoyen, son estudios de pocos pacientes y de Seguir de casos. Sí, entonces no reemplaza la iridotomía. Sí, pues a mí me llamó la atención que incluso estos estudios mostraban una tasa de éxito de hasta el 100%, que pues no me parecía que fuera de esa manera. Aquí hay otro estudio acerca de la trabeculectomía para un cierre angular agudo, en el que fue, pues esta es una serie de casos retrospectivos, no comparativos. Fue un seguimiento medio de 22 meses, en el que se buscó pues analizar los resultados de la trabeculectomía realizada para todos los casos de cierre de ángulo primario agudo. Se sometieron 56 pacientes a trabeculectomía por capa en 2 centros de Singapur. Se hizo desde 1993 hasta 1995 y las conclusiones de este estudio fue que, pues debido a que existe un alto riesgo de falla quirúrgica y complicaciones, pues la trabeculectomía no es el procedimiento de elección en casos de capa que no responden médicamente. Aquí vamos a pasar a hablar de la paracentesis, pues para que tengamos en cuenta la técnica para su realización. Dentro de las indicaciones, pues está el bloqueo pupilar sin control de la presión intraocular con medicamentos. Entonces se va a indicar la instilación, ¿sí? Yo le pedí a Andrea que habláramos en detalle de paracentesis como la técnica, que ese es el procedimiento inicial que acostumbro yo a hacer en todos los pacientes con cierre angular primario agudo. Por eso ella en este momento va a hablar de paracentesis como técnica y los detalles y lo que sustenta lo que está haciendo. Entonces, como la técnica, pues primero vamos a instilar brimonidina, después se instila un anestésico como la proparacaína, posteriormente pues se hace la esterilización con yodopovidona, se coloca un blefarostato, se hace pues el posicionamiento del paciente en la lámpara de hendidura. Para este procedimiento se va a utilizar una aguja calibre 30, se va a insertar la punta de la aguja a nivel inferotemporal de la córnea. Esta, pues para tener en cuenta, tiene que ser sin émbolo, pues para ayudar al adecuado drenaje del humor acuoso. Y luego, al retirarse la aguja, pues aquí hay evidencia que el orificio se autosella. Entonces, tenemos este estudio en el que se buscaba evaluar la efectividad de la paracentesis anterior en el tratamiento del glaucoma primario de ángulo cerrado, del CAPA. Entonces acá, pues digamos, para el alivio de los síntomas y para la mejoría de la presión intraocular. Entonces este es un estudio piloto en el que se tomaron 8 pacientes con una presión intraocular mayor de 50 milímetros de mercurio. Entonces, como lo podemos observar en la gráfica, en un inicio, por ejemplo, acá tenían 66 de presión. Se logró inmediatamente después de la paracentesis una reducción de la PIO pues de manera significativa a 15. Este es el grupo en el que se realizó la paracentesis y acá vemos en su comparación pues el grupo médico tratado médicamente. Entonces vemos que a las 2 horas incluso se mantenía una PIO de 20. Entonces se concluyó que con esta técnica pues no habían complicaciones y demostró ser segura y eficaz en la disminución de la PIO.
Acá tenemos otro estudio prospectivo que se realizó en 15 pacientes con capa. Igualmente, aquí la presión intraocular inicial media fue de 54 e inmediatamente después de la paracentesis ustedes ven pues una disminución de la PIO pues bastante significativa a 7.5. Igual acá fue con el uso de la aguja calibre 30, se observó también autosellado de la herida y autoformación de la cámara anterior poco después de concluir el procedimiento y no se observaron complicaciones. Entonces, pues, dentro de las conclusiones para dejarles, pues se debe estudiar la causa del cierre angular en todos los casos e individualizar el tratamiento, como ya lo mencionaba el doctor. Hay que hacer una buena historia clínica, pues porque no todos los pacientes pues están indicados para la realización de una iridotomía. Hay que evaluar sus aspectos sociodemográficos, el acceso que tiene al servicio de salud, el seguimiento que se le puede realizar, las drogas o medicamentos usados adicionalmente, los antecedentes de base y realizar pues de vital importancia una adecuada gonioscopía en todos los servicios, pues no solamente de la subespecialidad, sino desde oftalmología integral. Se debe eliminar pues como el componente principal aquí que es el bloqueo pupilar. Dentro de los procedimientos que se pueden considerar está la FACO, está, como lo mencionamos, pues la paracentesis de cámara anterior y pues se debe realizar una evaluación periódica porque incluso el cierre angular puede progresar años después de una iridotomía periférica láser o incluso una iridoplastia que hayan sido previamente exitosas. Entonces, pues todo esto tener en cuenta para realizar una individualización del tratamiento de cada paciente. Y pues eso era como lo que tenías para comentarles.